Muy buenas, pues lo prometido es deuda y aquí volvemos a traer este domingo 19 un nuevo café con un amigo Inviven, otro amigo que nos va a aportar muchísimo valor. Ayer teníais a Juan Carlos Cubeiro y hoy vais a tener a una persona muy especial que además sé de buena tinta que son muy buenos amigos y casi hermanos. A la persona que os voy a traer hoy nos va a hablar sobre la humildad como valor fundamental que estaréis de acuerdo conmigo, es imprescindible en el momento en que estamos viviendo. Sobre todo una humildad enorme con H como la que tiene él. Vamos a poder hablar a lo largo de todo este podcast, en esta hora, en este café, vamos a hablar de integración social, de fuerza, de equipo, de deportes, de por qué eso está relacionado con el día de hoy. Bueno, yo creo que va a ser una charla apasionante porque a veces nos quejamos de las cosas negativas del deporte, pero no nos damos cuenta de lo positivo que puede aportarnos en nuestra vida, porque al final no dejamos de ser un equipo. A la persona que os voy a presentar ahora, él es un gran humanista centrado en las personas, un gran amante de conocerse a sí mismo y no solo a sí mismo, sino al resto. Él es mentor del área de deporte y sociedad de Human Age Institute, es ex portavoz durante 18 años de la Red Federación Española de Fútbol y bueno, ha tenido 1000 colaboraciones, ha conseguido meter la integración del deporte del fútbol dentro de penitenciarías, gran conferenciante en motivación, en valores. Yo creo que muchos le conoceréis. Él ha tenido la suerte de vivir con gente tan grande como él y darnos muchas alegrías a este país. Los que le conocéis ya sabéis de qué me estoy hablando. Os estoy hablando de Jorge Carretero. Muy buenas, Jorge. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Pues estupendo, confinado en casa como todos, pero tratando de sacar, pues no sé, lo más positivo que podamos, ¿no? Porque hay que aceptar las cosas y partiendo de la aceptación es cuando empiezas a tener la motivación necesaria para decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues vamos a ver el lado positivo de lo que hacemos. Y eso es lo que estoy haciendo yo, como todos, como tú y como todos en casa. Habrá mucha gente que te esté pensando ya, hombre, aceptación, casi que estoy resignado. Quizás para valorarlo esto de una forma positiva es preciso que sea una aceptación voluntaria de saber hacia dónde vamos en vez de una imposición. Bueno, mira, normalmente no estamos educados en las emociones, ¿eh? Entonces, cualquier cosita que se sale de nuestra zona de confort, aunque sea simplemente un grifo que se ha estropeado, un pinchazo en una rueda de coche, nos alarmamos. Es decir, decimos, ¿esto por qué sucede? ¿Y por qué me tiene que suceder a mí? Pero bueno, vale, muy bien, ha sucedido, correcto. Ahora lo que tenemos que tratar es de ver cómo lo solucionamos. Entonces, el cómo se soluciona es que a veces tú tienes la posibilidad de hacerlo y otras veces no. Estamos en una situación donde lo que nosotros podemos hacer de positivo es aceptar lo que nos digan por el bien común. Y una vez que esto lo aceptas porque sabes que realmente está sucediendo, es cuando tú tienes que empezar a decir, bueno, muy bien, y pues aceptarlo. ¿Y qué tengo que hacer? Pues voy a ver qué puedo hacer para sacar algo positivo y tener alguna motivación, ya que tengo que estar aquí, pues hacerlo. Entonces esa es la mentalidad que yo tengo y es la mentalidad que yo creo que puedo decir a los demás o recomendar a los demás. O sea, la aceptación, pero no la aceptación de mala gana, sino la aceptación de verdad, de buena fe y de buena gana, porque no hay más remedio y esto tiene que ser así. Hablábamos hace un minuto de la importancia de la humildad como uno de los valores que vamos a tener que cultivar ahora más que nunca. Cuéntanos un poquito a qué te refieres cuando hablas de humildad. Pues mira, me refiero a que esta situación que la tenemos todos, desde el CEO de una gran empresa hasta la persona que abre la puerta, desde el que limpia las ventanas y las calles hasta el que te pone el combustible en el coche y hasta desde los oficios más humildes a los oficios más altos que haya, todos estamos luchando por lo mismo. Todos estamos en casa y todos estamos comportándonos como tenemos que hacerlo. Esto pienso que va a hacernos recuperar muchos valores que teníamos olvidados o si no olvidados que no practicábamos. Pero hay uno muy importante que es la humildad. Y yo pienso que todos vamos a mirarnos de otra manera, vamos a entendernos mejor, vamos a ser un poco más humildes en nuestro comportamiento y vamos a mirar más las cosas de fondo que de forma. Cuando vayamos a un servicio público, nos vamos a mirar
y seguramente nos miraremos de otra manera, porque todos somos en este momento el mismo equipo. Todos somos el mismo equipo. Y estamos luchando contra algo muy, muy, muy importante y una maldad tremenda. Y si somos equipo, tenemos que ayudarnos. Y esa ayuda nos dice que tenemos que ser humildes, que nadie es más importante que otro. En el deporte no es más importante el que mete el gol que el que lo para, que el que te da el balón para que lo hagas. Todos somos importantes y aquí somos un equipo y tenemos que tener la humildad de lo que es un equipo. Todos vamos a ganar y todos vamos a ver la vida con un poco más de humildad cuando esto termine. Claro, hay mucha gente que te estará escuchando y suena además, mis hijos son de rugby, no son de fútbol, aunque ahora el del medio ha dicho que quiere fútbol y se va a ir al fútbol. Bueno, Y hasta ahora habíamos ido justamente este proceso, ¿no? De que todos somos un equipo y todas las posiciones son importantes. Pero te encuentras a veces, no sé si con padres que a lo mejor no han entendido bien el proceso de elección, que piensan que no, es que su hijo metió el gol. Si no hubiera sido por su hijo, yo siempre pienso, pero si el defensa no se la pasa o el de medio de campo, no hacemos absolutamente nada. ¿Por qué sí crees que todavía hay gente que en ese proceso de educación necesitan tener que demostrar que son más los unos que los otros? pues mira, porque el proceso de educación que estamos teniendo para mí no es el correcto. José Antonio Marina, gran amigo, dice que a los hijos hay que educarles en la felicidad, no en el éxito. Si esto muchos padres lo aprendiesen, cuando viene el niño de jugar le preguntaría, ¿lo has pasado bien? ¿Te has divertido? En lugar de decirle, ¿habéis ganado? ¿Habéis perdido? ¿Has metido un gol? Eso no se pregunta nunca. O sea, la felicidad en las personas consiste en que en esos pequeños detalles que sencillamente los valore. Y te digo, es la mala educación que estamos teniendo con los hijos. Eso hace que crezcan en la necesidad del éxito, en el tanto tengo, tanto valgo, en ser el primero, en ser el que más sobresalga, el ser el más grande, el más alto. Eso no existe. Siempre va a haber uno que será mayor. Yo siempre digo que en la vida, si hubiese 10 escalones, en el escalón 5 podría ser inmensamente feliz y en el 10º inmensamente desgraciado. Conocerse uno a sí mismo es el principio de la felicidad. Y eso lo decía Cicerón. Por lo tanto, vamos a conocer a nuestros hijos, vamos a educarles en la felicidad y todo eso hará que redunde en una mejor interpretación de la vida, una mejor comunicación con tu sociedad y una mejor aportación entre nosotros. ¿Cómo podríamos hoy, porque claro, estos días en los que hemos estado confinados hay mucha gente que se ha aburrido, hay mucha gente que ha aprovechado el tiempo, incluso muchos habrán utilizado el momento para poder reconocerse, volver a encontrarse consigo mismo y sobre todo plantearse ¿y ahora qué? ¿No? Porque como tú bien decías, a veces banalizamos cosas que parece que son situaciones muy niñas y luego nos damos cuenta de que son justamente esas las que necesitamos y en otras ocasiones hemos derrochado situaciones que a lo mejor no tendríamos que haber hecho. ¿Cómo podríamos encontrarnos y reconocernos? Pues volvemos a la humildad, siendo muy humilde contigo mismo. Yo siempre en la vida me he marcado las 3 H's. ¿Cuáles Y son? honestidad, honradez y humor. Uh-huh. En la honestidad está la humildad, porque tienes que ser honesto contigo mismo. En la honradez está el decir, bueno, ¿por qué si no es mío voy a cogerlo? ¿Por qué voy a pisar a nadie para llegar a algo si realmente no lo merezco? No me lo he ganado y no he sido capaz de prepararme para ello. Y el humor, porque sin humor, sin una sonrisa, sin un buenos días con una sonrisa al que tienes al lado, sin empezar a reírte de ti mismo, es difícil el poder vivir de una manera, digamos, alegre, que es lo necesario. Entonces, el conocerte a ti mismo, el sentarte y meditar lo que eres, no mirar la tarjeta con el mote que pone en ese momento del sitio donde trabajas, no. Eso es una circunstancia. Eso es un momento, pero nada más. Ese momento pasa. Entonces, no puedes ser un mercenario constante de la vida, en tu profesión, andar de puntillas siempre y querer ser más de lo que eres. No.
Siéntate, piensa en ti, piensa en los que te rodean y cómo puedo ser útil a la sociedad. ¿Qué puedo aportar yo a la sociedad? Empieza a pensar qué puedes aportar. En vez de qué es lo que la sociedad puede aportarme a mí. Exactamente. ¿Tú qué puedes aportar a la sociedad? No esperes que la sociedad te aporte a ti. No, riega. Si quieres recoger fruto, riega. Y no exijas fruto, tú riega. Y es así. Y es así como lo que tenemos que hacer ahora. Pensar dónde podemos regar. Hablabas, disculpa, sobre que somos un equipo y ahora hay gente que está empezando a conocerse no solo a ellos, sino a sus vecinos de enfrente que no sabían ni que existían. Sí. Y que deberíamos de formar ese equipo. ¿Cómo podemos empezar a marcar esas primeras líneas para saber un poco hacia dónde nos dirigimos? Pues mira, estamos viviendo una etapa en que sales al balcón o te asomas a la ventana y empiezas a mirar a tu alrededor. Y seguramente mirando a tu alrededor te vas a dar cuenta de que puedes decir buenos días al vecino de al lado que no se los habías dicho nunca ni le conocías, o al del frente. Y vas a ver ese señor que a lo mejor te sonríe, cosa que tú ignorabas que podía hacer, y tú le vas a dar una sonrisa. Es decir, vas a empezar a tener un poco de compenetración, vas a empezar a pensar que a lo mejor le puedes decir hola y puedes empezar a charlar con él y vas a descubrir unos valores en esa persona que tú mismo a lo mejor hasta te va a llamar la atención. Es decir, vas a empezar a conocer a tu equipo. Conocer a tu equipo es saber la labor que cada uno tiene que hacer y cuál es la que te pertenece a ti. La sociedad, por muy grande que sea, es muy similar a un equipo que seamos 11. Cada uno tenemos una misión que cumplir. Y esa misión que tenemos que cumplir en este momento nos está diciendo un entrenador qué es lo que tenemos que hacer y cómo comportarnos. No salgas, sal a esto, ayuda a tu vecino, haz esta obra, haz esto otro, compórtate así. Es decir, estamos empezando a conocer a los que nos rodean. Y si empiezas a conocer a los que te rodean, indiscutiblemente estás empezando a conocer a muchas más personas que sin verlas y sin tenerlas presentes, mentalmente sabes que existen y que son como tú o más. En ese momento es como tú tienes que conocer a tu equipo y cómo tienes que empezar a comportarte. Y es que además es que las botas como que te quedan grandes cuando no juegas en tu posición, ¿no? O sea, si tu posición es de defensa y te ponen de delantero, es como que estás un poco fuera de tu sitio. Pues mira, es como andar de puntillas por la vida. Y si andas de puntillas por la vida y echando pulsos a los demás, llega un momento en que vas a perder. Esas botas que son grandes no son las tuyas. Ese peldaño que subes en el lugar está en el quinto, como decía, vas al sexto, no es el tuyo. Ese ir de puntillas por la vida hace que seas más alto en ese momento, pero cuando bajas a tu altura te das cuenta que efectivamente no es lo que verdaderamente te pertenecía. Entonces, esos pulsos que tienes que echar echando para que los demás piensen lo que tú eres y querer demostrar a los demás lo que tú eres sin que los demás lo vean, ese es el absurdo que tienes. Esa es la bota grande que te pones. Entonces, cálzate tus botas, sé tú, no presumas de lo que no eres, no eches pulsos con nadie y a lo mejor abrirle la puerta al vecino porque verdaderamente se lo merece más que el que te la abren a ti. Ahí es donde está yo. ¿Y qué hacemos con esa gente que de repente te dice, no, te han convencido en que tu posición tiene que ser esta, pero tú podrías conseguirlo absolutamente todo? Es que te has creado ciertas creencias limitantes, no puedes ir, te lo mereces, no estás apostando por ti. Bueno, por eso decía que conocerse uno a sí mismo es lo más importante. La humildad que tenemos que tener, lo repito, empieza porque tú debes de saber hasta dónde puedes dar de sí. Eso sí, siempre hay algo que puedes alcanzar más. Puedes sacrificarte más, puedes trabajar más. Es decir, puedes ser bastante más útil para ti mismo y para los demás. Entonces, ¿qué valores son los que tú tienes? Te repito, empieza por conocerte tú, tus valores y dónde tienes que mejorar para ir creciendo. Si alguien te viene a decir, tú puedes hacer más de lo que haces, empieza a pensar que posiblemente es verdad, que si te sacrificas más vas a llegar a más.
no te quedes tampoco en decir, ya hasta aquí, ya no doy más de sí, estoy cómodo en mi zona de confort. No, así no tienes ninguna utilidad para ti ni para nadie. Si no te esfuerzas y no te sacrificas, indiscutiblemente vas a llegar a muy poco y te vas a quedar en el camino y vas a ser algo que tú mismo no te vas a dar valor y no te van a dar valor los demás. Ese es el tema de si valgo o no valgo, si alguien me dice que podía estar en otro puesto, si yo digo que podría estar en otro. Conócete a ti mismo, mira lo que haces y mira verdaderamente si te mereces estar en ese otro puesto o no. A lo mejor no lo mereces. Tú has estado muy cerquita de la Federación de Fútbol y claro, para mí se me hace creíble qué tipo de cambio de mentalidad tuvo que haber en la selección española para de repente ganarlo absolutamente todo, porque tú has tenido que vivir ese cambio de mentalidad. Sí. Yo viví en la Eurocopa del 2008, el Mundial de 2010 y la otra Eurocopa del 2012. O sea, he vivido todas y efectivamente muy cerca de todos los futbolistas, es decir, de todos los actores, entrenadores, sin todos, ¿no? Y bueno, pues el cambio de mentalidad realmente es dirigir hombres y tener un entrenador que sea muy psicólogo y que sepa que tiene diferentes jugadores con diferentes actitudes en cuanto al comportamiento y diferentes actitudes técnicas en cuanto a la movilidad ya, digamos, de lo que es el equipo, ¿no? Y bueno, ahí consiste en convencer a cada uno de lo que realmente vale y tú como entrenador ponerle en el puesto que crees con arreglo a la táctica que quieras utilizar, ¿no? Sabes que se utiliza mucho el 4-2 tal, el 5 no sé, lo que sea, ¿no? Pero tienes que saber que una cosa es la táctica que tú crees la importante y otra cosa es si son capaces los jugadores que tú tienes para ejecutarlas. Entonces te tienes que adaptar tú a esos jugadores y decir, bueno, como en el baloncesto, si yo tengo personas que miden 1,80 m, no puedo ponerlas de pivo porque tiene que jugar uno que mida 2,20 m. Entonces es un absurdo el que plantees unos sistemas tácticos si no tienes el personal adecuado para ello. Bueno, pues aquí lo que ha habido es la inteligencia necesaria para decir, bueno, yo tengo estos jugadores que miden 1,70 m, pues no puedo meter balones para que rematen, pero con el 1,70 m puedo jugar a este nivel y de esta forma y resulta que hago un grandísimo equipo. Bueno, pues eso es el cambio de mentalidad que ha habido, ha sido pues esa persona que ejerce el liderazgo, que convence a cada uno el valor que tiene para el puesto que va a ocupar y que una vez que ha visto todos esos peones, pues dice la táctica que efectivamente hay que utilizar para lograr el éxito, ¿eh? Ese ha sido el cambio de mentalidad. La selección española en ese momento fue un gran anclaje para que todos creyéramos que podíamos dar lo máximo de nosotros. ¿Necesitaríamos un impulso ahora sí parecido para asumir que podemos todos y que vamos a hacerlo de nuevo? Sí, pero lo que hace falta es tener el líder que verdaderamente te hable, sinceramente, te convenza y te diga, yo con el ejemplo soy el primero. Y si yo di el ejemplo, los demás tienen que hacerlo. Mira, cuando el líder o el jefe no está al mando de, sino está al servicio de. Si tú llegas a una empresa y dices, por favor, alguien me ayuda a mover esta mesa y tú coges una esquina, indiscutiblemente te van a ayudar. Pero si tú dices ponerme esta mesa en tal sitio, a lo mejor dicen, vaya, que quiere que pongamos la mesa. Por eso te digo que es lo mismo. Si tú tienes un líder que es el reflejo y te dice, vamos a hacer esto, y él da el ejemplo, te digo que tú sales corriendo a hacerlo el primero. ¿Y eso significa que todo el mundo tenemos un líder dentro de nosotros o que solo hay ciertas personas que tienen esa capacidad de liderazgo? No, mira, nosotros somos un país donde el talento, yo pienso que nos sobra por mucho que digan. Somos un país de servicios, no somos un país meramente industrial. Y todo el país que es de servicios y todas las empresas son de servicios, tienen un talento importante para pensar dónde pueden aplicar o qué servicios se puede necesitar. Y todo ese talento lo tenemos. Otra cosa es que haya el líder que sea capaz de dirigir ese talento. Si no tienes ese líder, no. Si no tienes ese líder, es imposible. Entonces, yo hace unos días hablaba con Juan Carlos Cubeiro y escribimos un artículo diciendo que el talento
va a ser algo que va a predominar en las empresas y ahora en lugar de una dirección ejecutiva, tiene que haber una dirección de talentos. Vamos a pasarlo muy mal y cuando salgamos de esta va a ser el talento lo que va a imperar y todas las empresas van a necesitar sentarnos para pensar muy bien cómo reinventarnos, qué rehacer y por dónde camino tenemos que tirar. Yo decía, el título era El talento a cielo abierto, haciendo un símil pues, de la minería, o qué es lo que realmente tiene el talento ese por las empresas que, digamos, anda por los pasillos o por los despachos sentado en todos los empleados, y lo que ahora todos los empleados tenemos que sentarnos y decir, vamos a pensar qué hacer. Amigos, esto ha cambiado. Y entonces esas reuniones tienen que ser de talento a cielo abierto más que nunca. ¿Y si no se hace? Pues mira, si no se hace, estaremos cayendo. Yo es que no quiero pensar que no se va a hacer. Mira, yo te digo que España es un país admirable, admirable en muchísimos sentidos. Somos muy personales, pero también somos muy solidarios. Somos el país más solidario en donaciones de todo lo que sea, cogernos de la mano, cogernos del brazo, llorar juntos y tirar adelante. Es una historia la que tiene España, que hemos conseguido muchísimas cosas así. Y yo sé que se va a hacer por necesidad, porque tenemos que las empresas tienen que tirar adelante, hay que generar empleo. Somos un país meramente, digamos que, bueno, meramente no, pero principalmente la industria más importante que tenemos es el turismo. Nos vienen como 80 millones de turistas y no vienen solamente por el sol, vienen por muchísimas más circunstancias y por una muy importante, que somos muy, muy generosos con el comportamiento y con los demás. No somos serviles, pero sí somos serviciales. Y somos personas muy, muy talentosas. Somos muy capaces de generar algo para poder satisfacer la necesidad que pueda tener esa persona que nos lo pide. Y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con toda seguridad, no me cabe la menor duda, aunque nos esté mandando quien nos quiera mandar, aunque nos diga algo que verdaderamente no nos convenza mucho, nosotros vamos a hacerlo, seguro. Me Seguro. encanta escuchar tus palabras porque además llevan la misma fuerza que la que yo escuché cuando te conocí hace 2 años. Y Jorge, una de las cosas que más me impresionó de ti cuando estuvimos casi 2, 3 horas hablando, tomándonos un café, para mí fue muy importante esa pasión que transmites con tus palabras y sobre todo cuando me contaste cómo habías llevado esa ilusión y esa pasión a gente que la había perdido. Y permíteme, porque muchos no conocerán el proceso de cómo llevaste el fútbol dentro de las penitenciarías y conseguiste que la gente volviera a tener ilusión, que tú dices, un balón lo une prácticamente todo y todos más o menos sabemos dar una patada. ¿Cómo conseguiste que esa ilusión, que yo creo que hay gente que a veces la ha perdido o la ha dejado escondida en un cajón y se la ha olvidado, que volviese a aflorar? Pues mira, yo hace ya muchísimos años, antes de ingresar en la Federación Española de Fútbol como portavoz y directivo, ya tenía un programa de reinserción para personas privadas de libertad en los centros penitenciarios. No pertenezco a ninguna ONG, ni nunca perteneceré porque es una apreciación mía muy particular. Prefiero hacer las cosas a mi manera. Entonces, cuando llegué a la Federación de Fútbol, pensé que por qué no podíamos devolver a todas esas personas lo que nos da. Y esas personas ponen la televisión, ven el fútbol, juegan con un balón, pero yo lo que pensé que sería mejor utilizar el fútbol como reinserción, es decir, jugar al fútbol en lugar de jugar con el fútbol. Entonces me inventé un programa por el cual, no sé si es muy extenso y lo puedo explicar. Puedes explicarlo. Bueno, pues entonces el tema estaba primero en dar unos cursos de entrenadores y de árbitros, pero unas titulaciones que sirviesen para cuando salgan del centro penitenciario que puedan utilizarlo. Es decir, la reinserción consiste en que algo de lo que estás recibiendo cuando estás internado lo puedas después utilizar cuando sales a compartir ya la vida social con los demás, habiendo pagado tu pena. Entonces, esos títulos
los daba la Federación Española de Fútbol, tanto de árbitros como de entrenadores, a las personas capacitadas culturalmente para seguir esos cursos y obtener la titulación. Una vez que se hizo eso, en los centros penitenciarios se creó una federación. Los más avezados en informática fueron los que crearon las fichas y toda la documentación administrativa, porque lo que íbamos a hacer era jugar una liga interna. Todo esto sin que estuviese activado por los funcionarios, ni siquiera el director, es decir, no participaban para nada. El tema es que cuando un interno tenía el título de entrenador, pudiese hacer su propio equipo con los compañeros suyos que estaba diariamente en el patio con ellos. Y así un entrenador haría un equipo, otro haría otro, lo darían de alta en esa administración, esa federación que se hacía, y el árbitro, una vez que eso se organizase, pues lógicamente empezaba el campeonato y el árbitro que estaba titulado por la federación, pues era el que arbitraba y el que decía penalti, fuera de juego, no fuera de juego. A todo esto se hizo también un comité de competición y uno de apelación. El comité de competición, también formado por los propios internos, lo que era sancionar lo que el árbitro ponía por detrás del acta de por qué ha tenido que expulsar o sacar tarjeta a un jugador. Ese jugador podía recurrir y, lógicamente, una vez que el comité de competición le había puesto la sanción, recurría al más alto competidor, o sea, al otro juzgado, digamos, he dicho como de competición, sí, de apelación, perdón, de apelación. Y ese comité de apelación le seguía diciendo, tienes los dos partidos o se los quitaba. Bueno, de esta manera, lo que se hacía es que ellos mismos organizaban su propio campeonato. Tenían las normas que son las reglas de juego. Tenía un entrenador que le decían, tú juegas, tú entrenas, sales, cambio, todo lo que hubiese, sin que ningún funcionario interviniese absolutamente para nada. ¿Qué sucedía? Pues que de esta manera ellos sabían que esas reglas de juego que tenían que cumplir también son reglas de juego que tienen cuando salgan o que tiene la sociedad. Una cosa es que un funcionario, un psicólogo o un educador del centro penitenciario se lo diga o intervenga, y otra cosa es que ellos mismos se lo guisen y se lo coman y lo hagan. Entonces empezó todo ese respeto enorme. Lo más extensivo después es que cuando se terminaba ese campeonato en un centro penitenciario, en Ocaña 1, por ejemplo, se hacía una selección de todos los jugadores más importantes o que habían tenido pues mejores condiciones para que fuesen a jugar contra otro centro penitenciario. Cuando salían a jugar, salían, entre comillas, como los héroes de ese centro, de esa sociedad, a jugar contra otra de fuera. Es decir, salían con un halo de responsabilidad muy grande. Y así se iban eliminando por comunidades. Y cuando terminaba esa eliminación de esas comunidades, venían a jugar a la Ciudad Deportiva de Las Rozas y jugaban la final de la Copa Federación Española de Fútbol de Instituciones Penitenciarias. Este programa sirvió para que la Unión Europea, pues a través de la Unión Europea, la Asociación de Ética, lo mirase con lupa y fui en 3 ocasiones a dar una conferencia sobre este sistema, con la condición de que ellos querían que se extendiese al resto de los países de Europa, porque este programa les gustó muchísimo. Pero claro, ¿qué sucede? Que todos los países de Europa no tienen las condiciones tan extraordinarias que tienen los centros penitenciarios nuestros, que son un modelo. Incluso tienen campos de fútbol y tienen unos sistemas educativos muy importantes. Ahí se quedó y estoy esperando que me vuelvan a llamar y seguramente continuará. ¿Cuándo se jugaba esa final? Pues el día que se celebró la Unión Europea con el himno correspondiente y venían altos cargos de la Unión Europea, tanto de Madrid como de Bruselas, a asistir al partido, con el himno de la alegría, y todos los presos seleccionados salían y jugaban el partido. Yo, francamente, no es porque yo sea el ideólogo, pero me emociona mucho contarlo y te diría multitud de detalles de todas estas personas que ya habían cumplido algunos la pena y que decían, yo quiero seguir perteneciendo a ese programa.
Bueno, pues así hubo más de cerca de 10.000 internos que seguían este programa jugando al fútbol. Y cientos de títulos de entrenadores y de árbitros que una vez que han salido se han incorporado sin decir dónde habían obtenido el título, se han incorporado en sus comunidades y están arbitrando y están entrenando. Y les ha servido para ese título básico de entrenador seguir subiéndolo hasta donde quieran llegar y como pretendan. Y eso se sigue haciendo y se sigue actuando de esa manera con este programa. Con lo que se conseguiste es que hubiera una reinserción real, que aprendieran respeto, que aprendieran un proceso de trabajar en equipo, que asumir que las reglas existían, que a lo mejor se las habían saltado hasta ese momento. ¿Qué más valores se aportaron? Pues mira, te voy a decir, un porcentaje altísimo de los que están en un centro penitenciario pertenecen pues, a familias desestructuradas o barrios marginales. Estas personas tienen que salir a pervivir, a ganarse la vida de alguna manera. Entonces, para ellos, digamos, las reglas de juego que existen a los demás en la sociedad, pues las desconocen o no pueden seguirlas porque es imposible. Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, pues que el que lo detiene es un policía, que es una persona que pertenece al aparato estatal, el que les cuida lo mismo, el que los mantiene internos, educadores, psicólogos y funcionarios igual, quiere decirse que tiene poca credibilidad. Pero cuando tú les dices que hagan esto por sí mismo, son admirables, tienen mucho talento, tienen muy buen comportamiento y te puedo decir que a muchos les ha servido de muy buena reinserción porque por lo menos han sabido que esa utilidad de lo que han hecho en la cárcel les ha servido para cuando han salido saber que si no cumplen esas sanciones que les ponían su comité de competición cuando jugaban es lo mismo que les ponen ahora por no cumplir las normas establecidas en la sociedad y saltarse las normas. Estoy segura que más de uno y más de una te trató por loco y tú aún así creíste y seguiste al frente. Pues mira, son locuras, pero vamos a ver, si es que no son locuras, te lo digo de verdad. Antes decíamos, siéntate, mírate a ti mismo, ¿qué eres capaz de hacer? Si somos capaces de hacer muchas cosas. Todas estas cosas que hacemos ahora, de que hacemos hasta un bingo por las ventanas, hacemos canciones, tenemos una inteligencia muy grande, tenemos un talento muy grande. Si lo único que tenemos que hacer es utilizarlo un poquito en beneficio de los demás. Mira, todo el país que no es capaz de ocuparse de toda esta marginación y de todas estas personas, poco futuro tiene. Poco futuro tiene. Si es que cuando uno incumple algo y está en un centro penitenciario, cuando cumple su pena, tiene que volver a la sociedad. No existe cadena perpetua ni pena de muerte, es reinserción lo que hay que hacer. Entonces, no son locuras. Es mirar un poco en qué puedes aportar a las personas que más necesitan. Nada más. Si todos mirásemos eso un poco, la sociedad sería totalmente diferente. ¿Qué aporto yo por ser muy inteligente? ¿Aporto algo? ¿Qué doy a los demás? Pues tendría que aportar algo para que los demás se beneficien de ese don que tengo yo especial. Muy bien, pues voy a ponerlo un poquito al servicio de la comunidad. Y si lo pones al servicio de la comunidad, seguro que das con algo que a tu vecino de al lado, en tu barrio, donde trabajas, en tu familia, a tus hijos, a tu mujer, a tus padres, seguro que les vas a aportar algo y es algo que le aportas, pues si te puedes imaginar lo importante que es hacernos a todos un poquito mejores. Entonces, yo no me considero una persona especial ni diferente. Bueno, a lo mejor me ocupa un poquito más. Un poco vaca púrpura sí que eres, como diría Seth Godin, ¿eh? O sea, dice que eres, Jorge. Y eso está bien, porque justamente aprendemos de las diferencias. Si fuéramos todos exactamente iguales, poco tendríamos que aprender. Por eso te decía antes que hay que educar a los hijos, como decía Marina, y lo repito, en la felicidad, no en el éxito. Y si los educas en la felicidad está por conocerte a ti mismo y hacer felices a los que te rodean. Un buenos días con una sonrisa, seguramente vas a recibir tú también los mismos buenos días con una sonrisa. Y aunque sea por puro egoísmo, estás irradiando algo que quieres recibir. Uh-huh.
sé que tenías pendiente, no sé en qué ha quedado, una movida que tenías con la UNESCO, porque a ti no te gusta hacer las cosas a lo pequeño. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues te digo, yo propuse a la UNESCO que declarase en el fútbol bien de interés social mundial. ¿Mm? ¿Por qué? Pues porque en mis experiencias, cuando he estado en Sudáfrica y por muchos países, pues he visto que el fútbol, aunque el deporte rey sea el atletismo, que yo practiqué atletismo también, el rey del deporte es el fútbol. Tiene la FIFA, tiene más países asociados que la ONU. Si vas a la aldea más pobre, más paupérrima que te puedas encontrar, como he visto yo en África, pues hay un niño con una pelotita de lo que haya podido hacer, con 3 palos, que hace una portería y que da una pata de esa pelotita, la mete ahí y dice gol. Y se olvida si ha comido o no ha comido, si está enfermo o no está enfermo. El fútbol es excepcional. El fútbol es una maravilla, es magia lo que hace. Y yo dije, muy bien, pues vamos a agradecer al fútbol lo que el fútbol nos da. Porque yo en África estuve en una intervención que tuve y la verdad es que me embargaba bastante la emoción de los partidos que organizaba y entonces les dije, me voy a convertir en fútbol y voy a dar voz al fútbol. Y lo primero que se me ocurrió decir, soy el fútbol y doy gracias por lo que me permitís que haga por la sociedad. Y basado desde ahí, dije, voy a proponer esto. Pero claro, empecé a buscar apoyos de las entidades importantes y me encontré pues que ni la propia federación, ni la Liga de Fútbol Profesional, ni el Comité Olímpico Español, ni el Consejo Superior de Deportes me apoyaban individualmente, pero a mí no. ¿Por qué? Pues sencillamente porque se me había ocurrido a mí, no se le había ocurrido a ninguno de estas instituciones. Y entonces, ¿cómo iban a decir vamos a apoyar a esta persona en particular? Y yo no quiero que nadie se apropie de que verdaderamente ese rango que diese la UNESCO se lo apropiase a ninguna institución. No quiero que sea de nadie, quiero que sea del fútbol solo. Por eso ni recurrí a FIFA ni a UEFA y cuando pedí los apoyos no me los dieron. Y la UNESCO ahí se ha quedado, diciendo que bueno, que la titulación, tal, algunas banalidades que seguro que si estas instituciones dijesen vamos a apoyarlo, ya estaría concedido. Pero ahí lo tengo. Y cualquier día volveré otra vez a tocar las narices a la UNESCO y a todas estas entidades. ¿Por qué? Pues porque creo que es necesario, porque hay que agradecer al fútbol que el fútbol nos da. Y te vuelvo a repetir, yo en Sudáfrica dije, soy el fútbol y doy las gracias a todos porque me habéis permitido hacer algo grandioso en la sociedad. Y de ahí surgió la idea. Y ahí estoy. ¿Cuál va a ser tu siguiente, digamos, locura? Porque tú no te quedas ahora con tus 17 años parado en un sofá. Te están obligando a estar dentro de casa, pero parado ya me extraña. No, parado no. Estoy pensando, por una parte, si yo supiese escribir, escribiría, pero como no lo sé, recurro a nuestro querido amigo Juan Carlos Cubeiro, le cuento las cosas, le dice, cuéntame cosas y yo la escribo porque es un cerebro excepcional. O sea, Juan Carlos es mi hermano y es una admiración la que tengo por él excepcional. Para mí es lo más grande en talento que hay en España y casi en Europa, ¿no? Entonces, estoy dándole vueltas qué hacer o qué no hacer porque me tengo que reinventar un poco qué hago. Antes estaba muy feliz con el Human Institute, daba las conferencias de valores en el deporte, estaba haciendo todo esto de las cárceles y bueno, tenía alguna otra actividad. Al no estar ahora en la Real Federación Española de Fútbol, pues indiscutiblemente siguen con ese programa, pero ya no lo dirijo y ya no lo hago yo. Y ahora estoy pensando en alguna otra cosa, pues sí, pero como la tengo en la cabeza todavía, no la tengo desarrollada, pues aún no la digo. Pero es que me encanta porque es que, ¿sabes? Oír la palabra reinventarse a alguien que tú me has dicho que va a ser tu cumpleaños ahora, dentro de unos días, sí. es fantástico. O sea, porque no vas a cumplir 25 años. No, 77. Es que es maravilloso
conseguir escuchar a alguien que con 77 años diga me voy a reinventar, cuando hay gente que de repente con 30 años creen que ya está todo hecho y que su vida está perdida. Bueno, allá ellos con su vejez mental, ¿entiendes? Mira, lo que hay que hacer es vivir con arreglo a la edad que tienes. No tienes por qué decir, tengo muchísimos ni tengo pocos. No, tienes los que tienes. Y lo que tienes que ser es feliz y vivir el momento que tienes en tu vida. Nada más. Me decía el otro día Ballesteros, que a mí me gustó muchísimo, que dice, cuando tú dices, tengo 77, él decía, no, esos son los que ya no tienes. No sabemos cuántos tienes hacia adelante, pero los que no tienes ya son todos los que han pasado. Así que plantéate que el día es hoy, que es mañana, quién sabe. No, no, mira, lo que tienes que hacer según va pasando la edad es recuperar o tener toda la experiencia que has acumulado para ver cómo puedes, digamos, hacerla extensiva a la sociedad, que es lo que yo siempre me fijo, ¿eh? A ver cómo la puedes hacer extensiva. Entonces te tienes que marcar, según la edad que tengas, proyectos. No pueden ser a muy larguísimo plazo porque lógicamente pues, bueno, pues, es difícil que a lo mejor lo puedas conseguir, ¿no? A largo plazo depende. A medio plazo ya puedes ir pensando. Pero a corto plazo es muy importante porque si los de a corto plazo los consigues, tú mismo te encuentras muy motivado para hacer más cosas porque has conseguido hacerlo. Pero si lo haces a un medio plazo largo, te puedes cansar porque no lo consigues, siempre y cuando el proyecto que tengas proporcione a los demás mucho trabajo que a lo mejor no es bueno, o a lo mejor no les dé ningún beneficio económico que tampoco, bueno, pues tienen que dedicarle parte de su tiempo. Es decir, tienes que acomodar lo que quieres hacer a ir absorbiendo un poco el talento y el trabajo de los demás, ¿eh? Porque no puedes pensar en hacer proyectos, desde luego nunca los haría proyectos económicos, como eso por descontado. ¿Eh? Eso no me sirve a mí ahora de hacer inversiones, primero porque no puedo, segundo porque creo que no sería lo correcto, y además embarcar ahora a personas en proyectos diferentes a los que yo puedo desarrollar, alcanzar y dirigir, no me atrevería a hacerlo. Yo estoy segura que quedarán muchas cosas a las que vas a alcanzar, a pensar, a conseguir dirigir, como tú has dicho, y sobre todo yo creo que nos vas a motivar con muchas, muchas de tus palabras. La verdad es que siempre es un placer conversar contigo, tomarme un café, desayunar o lo que sea. Sabes que Sí. siempre aprendo de alguien tan grande como tú. No, mira, yo aprendí una cosa muy importante cuando estuve contigo tantas horas, algo que yo siempre he tenido en mente, es que si crees en lo que haces y tienes fe en ti mismo, lo alcanzas. Y yo, ese día que estuve contigo tantas horas, te vi tan convencida de lo que querías hacer, tan convencida y con tanta fuerza, con tanta fe en ti misma, que yo dije, bueno, pues mira, de las pocas personas que verdaderamente merecen la pena porque tienen tanta fe y creen tanto, que yo siempre estaré a lo de esta persona y voy a estar al lado siempre tuyo. Y aprendí muchísimo porque hay que ver la fuerza que tienes y todo lo que estás desarrollando. Muchísimas Y gracias. es así, Rosa. Hay que agradecerte la cantidad de personas que están pendientes de tu magisterio, de tu enseñanza y de tu ejemplo. Y a mí vas a tener siempre ahí. La verdad es que gente como tú y como Juan Carlos me enseñasteis a pensar que si lo crees, lo creas. Y no Sí, hay nada más poderoso que eso. Y que claro. siempre ha pasado antes por tu cabeza antes que hacerlo efectivo. Y el resto, pues, es dar un primer paso, luego otro primer paso y luego otro primer paso. Y ya veremos dónde llegamos. Así a la bobada estamos haciendo cositas. Y Sí, hacíamos así una reflexión hacia atrás en los últimos 2 años. Y es sí, verdad que, como tú decías, con que una persona consiga hacer esa parte de redención, yo si hoy una persona, después de que escuche este podcast, ha conseguido asumir que puede hacer lo que quiera y que tiene que estar en su posición, no en otra, y sí. sobre todo apostar y dando esa máxima excelencia, yo ya me sentiré agradecida y pagada. Así que, Pues así se trata. Sube sin pisar a nadie. Porque si subes pisando, si un día tienes que bajar, los que has pisado se van a separar y el bofetón que te vas a dar va a ser tremendo. Así que sube con apoyo, con ayuda
y que suban los demás contigo a la vez. Muchísimas gracias, Jorge. Como siempre, yo sé que todos nuestros oyentes estarán súper agradecidos y te transmito sus gracias porque lo sé seguro. Se ha disfrutado un mogollón, se me ha olvidado el reloj, no sé cuánto tiempo llevamos y sé que para ti el tiempo es oro, pero ha sido tan agradable que solo puedo darte las gracias. Pero ya terminamos. Podemos terminar cuando tú quieras, ya sabes, esto siempre es un bis, unas natillas, lo que tú quieras. Continuaremos, esto es un continuar, punto suspensivo y se continúa. A tu disposición siempre y ojalá que todos tus oyentes les sea de utilidad la conversación que hemos tenido. De hecho, yo te voy a poner casi en directo en compromiso, porque sé que entre tú y Juan Carlos, uno de los dos, vais a conseguir que consiga traer aquí a José Antonio Marina, porque he oído hablar tanto de él que ya es ganas, ¿eh? Esto ya es dejar a medias a una sexóloga, y dejar a medias a una sexóloga, esto no se puede. No. Es extraordinario. O sea, es admirable. Es un ejemplo, es un maestro. O sea, José Antonio Marina es el filósofo más grande que ha tenido España desde hace muchísimos años. Y ¿Tú crees que le conseguiremos convencer, Jorge? Seguro que sí. Me le convencerás. Que sí. Y entre Juan Carlos y yo le convenceremos. Cada uno de una oreja y lo tendrás. Me encanta que sea un InVive más. Pues lo dicho, muchísimas gracias y ya sabes que aquí siempre tendrás un micro, una amiga, un café y lo que tú quieras. Que se Encantado y además orgulloso y feliz y agradecido de que me hayas invitado. Hasta siempre. Un beso. Chicos, ya lo habéis oído, Jorge Carretero ha merecido muchísimo la pena poder haber sido escuchado. Así que nada, ya solo te queda dar al me gusta, que lo compartas, porque todo el conocimiento, si no le compartimos, no vale absolutamente para nada. No te le quedes tú. Ellos nos están regalando su conocimiento, su sabiduría, pues ahora compártelo con otros. Sabes que nos puedes encontrar en inviven.com, donde vas a encontrar la formación, el conseguir irte superándote, otros podcasts, los del lunes, los del viernes. Vamos a estar ahí para todo, para dar esa pasión. Porque como bien ha dicho Jorge Carretero, somos un equipo y aquí hay una tribu y esta tribu es InViven. Si necesitas cualquier cosa a nivel personal, sabes que me puedes encontrar o en mi página web, en rosamontana.com, o en mi correo personal, rosa@rosamontana.com. Como siempre, ya lo sabes, será un placer atenderte y entenderte. Muchísimas gracias.